Bien, entonces tengan buenos días. El día de hoy vamos a tratar de hacer algunos repasos. Estamos ya, digamos, llegando al 75% del curso. Ya nos quedará solamente un 25% para ver algunos esquemas de noveno grado. Y eso me da una emoción tremenda, me siento tan alegre de que ya voy a terminar 75%, aunque no he cumplido en todo, pues, pero ahí estamos. Bueno, pues siempre no hay que perder, ¿verdad?, las esperanzas. Hay que mantener el optimismo y que este cierre pues realmente sea bueno. Y también quiero abordar en esta sesión, ahorita a continuación de lo que hable de las temáticas de síntesis de grado, analizar los proyectos que ustedes han enviado para que así la próxima vez lo vayamos entonces ya refinando en un plan de clase que quede bien pulido, ¿no? Para que, que vayan quedando, digamos, ciertos modelos de trabajo. Asimismo, les voy a facilitar algunas rutinas de pensamiento, ya, más rutinas, para que también tengan otros criterios de donde tomar. Bueno, entonces quisiera hacer ahorita un repaso de las unidades que hemos visto. Y si pueden ver en pantalla, entonces van a ver que en esta última ocasión, pues comenzamos viendo en la unidad 6 de octavo grado la presencia europea en América en el siglo XV, del siglo XV al siglo XVIII. Entonces aquí pues es importante, por un lado, ver la parte temática, ¿no? Recordando pues que nuestras asignaturas tienen una parte temática, técnica, que tiene que ver con nombres, datos, sucesos, hechos, lugares, ¿verdad? Personajes, anécdotas, textos de literatura, cosas que se escribieron en la época, cosas que se descubrieron, ya, encuentros entre personajes, etc. Entonces es la parte técnica que muchas veces ha sido el énfasis que se ha dado en la enseñanza de la historia o de la geografía también. Pero tenemos que recordar que en nuestro caso, para síntesis de examen de grado, pues tenemos que manejar una parte temática, ¿no?, que hay que dominar. De tal manera que si nosotros les aparece el tema de la presencia europea en América en el del siglo XV al siglo XVIII, ¿qué cosas tendrían ustedes que recordar? Porque aquí tenemos que recuperar la memoria, ¿no? Tenemos que recuperar memoria y ver qué aspectos podemos desarrollar. De tal manera que si nos tocaría ese capitulito en el examen de grado, entonces, ¿en cuántas partes organizaría yo esa presencia europea del siglo XV al siglo XVIII? ¿Algún comentario? Digo comentario, ¿verdad? En la medida que también puedan, pero yo creo que todos pueden, ¿sí? Es decir, que no se les corte la llamada. Recordando, ¿no?, la presencia europea es la avenida de Cristóbal Colón en 1492. La fecha clave, 1492, 12 de octubre. Eso no se puede olvidar. Recuerdo que en un examen de grado le tocó este tema a alguien y todos los profesores queríamos que nos respondiera esa fecha, ya, la de Cristóbal Colón. Primero el hecho, ¿cuál fue el hecho que inicia todo? Y costó a Cristóbal Colón, okay. Y después, ¿y en qué fecha? Y estuvo vacilando. Bueno, parece que en ese momento pues los nervios afectan un poco, nublan la visión. Por eso hay que prepararse, ¿no? Entonces, sería bueno que ahorita, si pueden tomar notas, pues tomen notas, ¿no? Es importante que en este momento no solamente pues escuchemos qué es lo que pasa, ¿no? O dejar simplemente la grabadora ahí grabando, ¿no?, lo que estoy diciendo, lo que está sucediendo, sino que también compartir, ¿no? La presencia europea en América, siglo XV al XVIII. Buenos días, profe. Buenos días, María Félix. Diga. Ya que acabas de entrar,
así, a quemarropa. Ay, que no me des esas noticias así, por favor, oiga, que acabo de medio terminar de comer algo porque No, no me haga tranquila. daño. No, Diga. tranquila. Estamos haciendo un repaso nada más. Un Ajá. repaso de los temas que estamos analizando en esta última parte, en este último periodo. Comenzamos viendo la presencia europea en América, ¿no? Siglo XV, siglo XVIII. ¿Cómo en cuántas partes se podría organizar ese capítulo? Así, haciendo memoria. Cuando dice cuántas partes, ¿cómo que? ¿A qué se refiere, profe? Disculpe. Periodos de tiempo, momentos clave. ¿De los 45 minutos? No, hombre. ¿O de cómo? La unidad sexta, la presencia europea en América. Si te preguntara el jurado, a ver, divídanos ese periodo, ¿en qué periodo se organizaría? Siglo XV al siglo XVIII. 1492 hasta siglo XVIII, 1700. Antes de la independencia. En 3, profe. En ¿El 3. 15 será? A ver, en 3 dicen por ahí. Sí. ¿Cuáles podrían ser esos 3? Por ejemplo, sería hablar un poco a ver, el 15, el 16 y el 10, bueno, el 15, del 15 al 16, del 16 al 17 y el 17 Ay, que al hoy 18. feo se oye. Sí, ajá, falla un poco, ¿verdad? La señal. Bien, recordemos, ¿no? De este periodo de la presencia europea tenemos primero el descubrimiento, ¿verdad? Seguido al descubrimiento viene un periodo de exploración. Y después de la exploración, entonces ya viene la colonización, ya todo el periodo ya de instalación colonial. Ya, y la colonia pues es la parte más larga, ¿no? Que tal vez incluso se podría hacer alguna división, pero al menos en esos tres momentos. Disculpe. El primero sería el descubrimiento, el segundo sería La exploración y la colonización. y después ya el periodo ya de colonización y toda la instalación, ¿no? Y todo el proceso pues que llevó desde una colonización inicial hasta ya la colonización, momentos en que incluso ya hay universidades en América, ¿ya? Como la Universidad de Guatemala, ¿no? San Carlos de Guatemala, universidad antiquísima, la misma Universidad de León también, ¿no? ¿Ya? Tiene siglos ya. Entonces, es decir, ya hay un periodo ya colonial ya bastante avanzado, ¿no? Ok, entonces eso en cuanto a la presencia europea en América. Entonces, partiendo de ahí, usted tiene que hacer sus esquemas, ¿no? Sus esquemas mentales de qué hablar, y sobre todo en la última parte, ¿no? De la colonia, la parte más larga, ¿no? Hasta el momento de la independencia. Ok, seguidamente viene el siguiente capítulo. Dice, proceso de emancipación de los pueblos americanos. No recuerdo a quién le tocó este tema, creo que a Danelia. Ya, y que había el tema, la palabrita clave ahí, emancipación, que estuvimos hablando al respecto, creo que la buscaron ahí en internet. Entonces, recordar qué podemos aquí abordar en el proceso de emancipación. Estamos hablando, ¿no?, de los pueblos americanos que quieren emanciparse de la colonia. Intervienen muchos actores, comenzando con los españoles criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América, más otros, pues, protagonistas de aquí, de nuestras tierras, ¿no? Nacidos aquí. O nacidos del mestizaje. Entonces, ¿qué hechos pueden marcar ese proceso de emancipación? ¿Qué protagonistas podemos mencionar? ¿En qué siglo más o menos se ubican ya los procesos de emancipación? A ver, ¿algún protagonista de la emancipación? ¿O algunos hechos emancipatorios? Ya, si tienen sus apuntes por ahí, que ojalá los tengan. Los tengo revueltos. Hay que ordenarlos.
No, profe, que se me acabó el cuaderno y tengo que seguir buscándolo en los otros, y como es de varias materias. Bueno, entonces por eso hay que organizar ahí, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Todos los procesos de independencia que hubo, ¿no? En Sudamérica, con Simón Bolívar, por ejemplo. Algunos allá en Brasil, que conocemos poco de esas emancipaciones brasileñas. Aquí en nuestras tierras, en Centroamérica, y también en el norte, pues en México. Y aparte están pues los procesos emancipatorios allá en Estados Unidos, ¿no? Las colonias americanas, norteamericanas. Ellos siguieron su proceso también de emancipación de las colonias inglesas o de las colonias francesas también que había. Entonces trate pues de recordar algunos de esos hechos, qué protagonista, en qué periodo, qué años, de tal manera que si les tocara ese tema y de ese tema tienen que hablar, entonces, ¿qué hablarían? Entonces, y comenzando también con el término emancipación, porque algún jurado bandido les puede preguntar, a ver, definime emancipación, ya que te tocó ese tema. Seguidamente tenemos el capítulo número 8, la unidad número 8, cambios económicos, sociales, políticos, culturales de la sociedad americana en el siglo XIX. ¿El siglo XIX qué años corresponde? De tanto 1800 a 1899, ¿verdad? Ok, entonces del 1801 al 1900. Ah, 1900, vale, pues lo he dicho al revés. Siempre inician en el 1, ¿oyeron? Todos los siglos inicienlos en el 1. 1801 a 1900. Porque son 100 años. Un siglo son 100 años. Nada inicia en el 0, todo inicia en el 1. Ya, es decir, los años, pues los años inician el año 1. Año 1 es desde el 1 de enero hasta el 12 de diciembre. Como el 31 de diciembre. Ese es el año 1. No hay un año 0. Entonces, desde 1801 a 1900. Okay. ¿Qué cambios pudieron haber habido económicos, sociales, políticos, culturales en nuestra sociedad americana? Entonces, traigan a la memoria, ¿no? Tienen que organizarse mentalmente o por escrito cambios económicos, ¿como cuáles? Y en América, ¿no? Lógicamente. Como la llegada del ferrocarril. A ver, no me acuerdo otros más. Yo hablé sobre eso, porque ahora mismo no recuerdo. Sí, entonces, la idea es para recordar, ¿verdad? Los esquemas son para recordar. Son temas bien amplios, ¿no? Todo lo que tiene que ver, no, acuérdense, económicos, tiene que ver con la producción, ¿verdad? La llegada de el cultivo del café, la importación del oro, de la plata, del cobre. A ver, algo más que se me venga a la idea. Sí. Ahora mismo no recuerdo, por ahí sí me iré acordando. Sí, acuérdense que como hay un cambio, ¿no? De una economía colonial y se pasa a otro tipo de economía, ¿no? Ya con pueblos ya emancipados intentan generar pues sus propias economías, también impulsadas o empujadas por los cambios que han habido en Europa, ¿no? A nivel económico. Y toda la herencia pues también ya se tenía de la colonia, ¿no? Cómo se fusiona, ¿no? Esos elementos tradicionales y que en la actualidad pues muchas de esas cosas todavía siguen vigentes, ¿no? Formas de hacer colonial en Nicaragua, por ejemplo, siguen vigentes a nivel económico, ¿no? Ok, cambios sociales. De hecho, pues los cambios, al haber cambios políticos, hablemos de los cambios políticos primero, ¿no? Cambios políticos, cambios de gobierno, nuevas formas de leyes impulsadas también inspirados por la Revolución Francesa y las leyes del hombre, ¿no? Nuevas formas pues de organización, ya no de una estructura colonial bajo un rey y todas sus demás estructuras, sino que ahora pues otro tipo de república que se intenta gestar, cambios sociales, ¿no? Cómo es las relaciones entre la
las personas, ¿ya? Cambian o siguen siendo iguales. ¿Ya? Al indio se le sigue considerando indio. Hubo emancipación. Hay algunos que dicen que hubo independencia, pero a nivel de ideas seguimos pensando siempre como europeos. Entonces todavía hay una independencia intelectual, de pensamiento, de creencias, ¿no? Que todavía hay que seguir trabajando en nuestro pensamiento latinoamericano. Hay cambios también, dice por acá, culturales. Cambios culturales. Entonces hay que ver qué tipo de, cuando se habla de cambios culturales, de qué elementos son los que entran en juego, ¿no? Bueno, y todo esto en el siglo XIX, ¿no? Todo esto en el siglo XIX. Ustedes tienen que tratar de contextualizar, ¿verdad? Ese momento. Por eso es como hacer una radiografía de qué es lo que está pasando en el siglo XIX, ¿no? Entonces, vean cómo se vestía la gente, ¿no? Y lógicamente, teniendo la gente, toda la gente, es decir, el que viene de la herencia europea como el que viene de la herencia indígena. Porque el indio se sigue vistiendo como indio, ¿no? Y cuando hablo de indio, hablo pues de la persona mestiza también, ¿no? Las que no tienen pues el poder económico, ni político, ni religioso en nuestros pueblos, ¿no? Sino la gente común, el pueblo, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? También, ¿qué hechos se pueden mencionar? ¿Qué protagonistas? Acuérdense que el jurado les puede preguntar, porque esto es de América, ¿no? Entonces puede preguntar, y aquí, digamos, en Centroamérica, ¿cómo fueron algunas cosas de eso, ¿no? ¿Qué relaciones hubo entre los países centroamericanos en el siglo XIX? Recordemos que hubo la famosa independencia, hizo también desunirse posteriormente a los pueblos centroamericanos, ¿no? Bueno, seguidamente viene, dice el tema noveno, el último tema de octavo, América en el siglo XX. Y de eso pues tenemos que hablar tal vez un poco. Casi siempre marcados por las grandes guerras que hubo en Europa, ¿no? Es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de Guerra Fría, los años 80, después la caída del muro de Berlín, hasta terminar los últimos 10 años, ya del 1990 al año 2000. Entonces, ver qué acontecimientos claves no hay y cómo esos acontecimientos nos han, pues, nos han influido o han influido a nivel del continente. Últimamente, pues entramos a ver el noveno grado, ¿no? Conozcamos nuestros continentes y aquí estamos hablando a nivel del mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es ver la posición astronómica y la posición geográfica de América. Si a usted le hubiera tocado, ¿qué diría? ¿Cuál sería la posición geográfica de América? Danelia o Cintia, ¿pueden hablar? La posición geográfica la podemos encontrar por medio a ver, de lo que son los norte, sur, este, oeste, o sea, Okay. ¿Con qué limita? Ok, entonces, al norte, ¿con quién limita América? Con el Océano Glacial Ártico. Ok, ¿verdad? Buscando ya el polo norte. Okay. ¿Y al sur? Con el Océano Glaciar Antártico. El Antártico, ¿verdad? Por el sur. ¿Y al oeste? Con el Océano Pacífico. ¿Y al este? Con el Océano Atlántico. Es fácil, ¿verdad? Es fácil. No debería ser nada complicado. Norte, Ártico. Sur, Antártico. Oeste, Pacífico. Este, Atlántico. No hay donde perderse. ¿Ya?
Sin embargo, eso en el caso de América, ¿no? Pero si ya nos preguntan de otros continentes, posiblemente ya entremos un poquito más a discusión. Por ejemplo, el continente europeo. Al norte, ¿con quién limita? Igual, ¿no? Con el océano glacial ártico, ¿verdad? El glacial ártico, correcto. Al oeste. Con el océano Atlántico. No, ¿cómo es? Sí. Sí, no. Sí, con el A Atlántico. ver. Sí. El Atlántico. Al sur. Con, ¿cómo se llaman estas aguas? A ver. El mar. Se me fue. Mar. Caribe. No. Caribe. Sí. A ver, se me fue. El mar Profe, Mediterráneo. Ay, sí. Mar Mediterráneo, ¿no? Y bueno. Es que me estaba acordando de la isla ¿cómo es, profe? Baleares, así es. Pero eso es otra cosa. Ya. Y el más difícil, ¿no? Al este, ¿con quién limita Europa? Bueno, entonces ahí tiene que ver, ¿no? Con los montes Urales, el río Ural, el mar Negro. Entonces ese es tal vez el que cuesta un poquito más porque ahí queda pegado, ¿no? Europa con Asia. Entonces determinarlo, ¿no? A veces cuesta un poco. Bueno, igualmente Asia sería esa parte entre Europa y Asia. Y después al norte, igual el Ártico. Al sur de Asia, ¿quién quedaría? África. No, a ver. El océano Atlántico. Ay, no, profe, que eso tengo que estudiarlo, de verdad, que eso es estar adivinando. El océano Índico. ¿Ya? El océano Índico. Pero como Asia es bastante grande, pues se extiende un poco más allá, ¿no? Ya conectando después con Oceanía, pero principalmente, pues el océano Índico es un punto de referencia, ¿no? Porque también, pues hay otras conexiones más cerca de África también, ¿no? Acuérdense. Profe, ¿y Oceanía cómo quedaría? ¿Al norte, al sur, al este y al oeste? ¿Con quién? ¿Con todas las aguas? Con el Pacífico. Con el océano Pacífico. Solamente que uno hace referencias también, ¿no? Con el océano Pacífico, solamente que hacia el este, pues conectando con la parte sur de Asia, ¿no? Los países del sudeste asiático, y principalmente, ¿no? Y al sur, pues buscando también el Pacífico, pero ya buscando el océano Antártico, pero aunque le queda un poco largo, sí, todavía. Lo que pasa es que queda la mayoría. Bueno, seguidamente viene la dinámica de nuestro planeta. Entonces, ¿cómo está nuestro planeta ahí agitado, ¿no? ¿Cómo es su relieve? ¿Cómo es su clima? ¿Cómo es la hidrografía? ¿Ya? Es decir, ¿cómo es la cara del planeta, ¿no? ¿Dónde hay más desiertos? ¿Dónde hay más lagos? ¿Dónde hay más frío? ¿Dónde hay más calor? ¿Dónde hay más bosques? ¿Ya? ¿En qué zona se ubican, digamos, donde hay más población incluso, más animales, donde hay más nieve, donde hay más cordilleras? En Europa, por ejemplo, los Alpes, en Asia, los Himalayas, en América, los Andes, por ejemplo, en el sur. El río más largo del mundo, ¿cuál es? Que casi no se entiende. Se oye como un robot hablando. Sí, definitivamente la señal está pésima. El río Nilo, ¿no? El Nilo, profe. Que queda en África. ¿Y cuántos kilómetros mide el Nilo aproximadamente? Aproximadamente unos 6.600 y algo. Ok, sí. Con que digan 6.000 y algo, eso ya es casi suficiente, ¿verdad? No, sí, no salgan como uno que hizo examen de grado y yo le pregunté, y más o menos qué distancia, qué longitud tiene el Nilo. Me dijo 300 metros. Pero si yo con la manguera puedo hacer un río de 300 metros con mi propia manguera de mi casa. Ahora entonces, el Nilo, 6.000 kilómetros.
metros, ¿no? Quizá esa era la profundidad, profe. Por eso estaba, yo decía, longitud, largo, le decía yo, lo largo, 300. Yo creo que después me salió con menos todavía. Entonces, sí. Entonces, son datos ahí que parecen triviales, pero hay que manejar. Igualmente, el otro río más largo, pues el Amazonas. El río Amazonas, que también tiene unos casi 5.000 kilómetros también. Y seguidamente finaliza aquí con protejamos nuestro planeta aplicando medidas de prevención. Aquí vemos las áreas vulnerables, las áreas de riesgo. ¿Cuáles son? Ahorita, ¿verdad? Que estamos con temporada de huracanes, ¿no? Ya vemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras áreas más vulnerables? Aquí en América. Ya vemos en esta segunda parte del año, ¿dónde es que hay más huracanes? ¿Dónde se vienen a meter? ¿Dónde vienen a hacer desastres? Y dicen que viene otro. Por el día martes ya va a estar, sí, ya el día martes ya va a estar por acá ya en Nicaragua, otra vez en el mismo lugar. Qué triste. Entonces, ¿cómo estar realmente preparado? Les decía la última vez, el último sábado, ¿no? ¿Cómo estar realmente preparado? Estos pueblos ya a nivel constitucional debería estar ya siempre en alerta, no a esperar hasta que venga. Y ahorita ya pasó, creemos que ya se acabó con eso. No, viene otra. Ya, entonces, ¿cómo estos pueblos tienen que, digamos, por ejemplo, tener construcciones seguras? No hacer las chocitas, sino que el gobierno realmente procure que esa zona tenga determinados tipos de construcciones, no cualquier construcción, sino... Creo que ellos ya saben más o menos cómo se debe de hacer, porque ya tiempo atrás hemos sufrido bastante por eso, más las personas del lado del Caribe. Creo que ellos ya deberían de estar preparados realmente, pero por lo que bueno. Ya vimos cómo quedó el hospital, ¿no? Entonces, el hospital debe ser un hospital a todo dar, que aguante cualquier ciclón. ¿Ya? No puede ser un hospitalito con techos de lámina de zinc. Tiene que ser un hospital a todo dar, ¿ya? Que sea capaz de aguantar, ¿ya? Un ciclón de esas categorías. Porque si no, después las reconstrucciones son más largas, más tediosas, más costosas. ¿Ya? Por hacer baratas las cosas, lo barato sale caro, ¿no? Entonces ahí tenemos, entonces áreas vulnerables, áreas de riesgo y qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces ya aquí en esta primera parte pues ya queda unos minutos, ya 1 minuto y medio. Para la segunda parte, oigan, no se vayan largo, ya vamos a tratar de darle una continuidad más rápida a esto, no sé, así que no crean que van a ir a desayunar, hacer un gran desayuno ahorita, ¿no? Tengan más bien a mano algo. Quiero hablar sobre sus proyectos. Entonces voy a ir abordando los proyectos que tenga ahí a mano, sobre todo si están presentes ustedes, irlos viendo. Y ustedes vayan tomando nota de las recomendaciones que podemos ir haciendo a las partes de su proyecto, porque el proyecto después se va a convertir en un plan de clase. Ya, y el plan de clase pues tiene que ir quedando bien refinado. Sí, yo hasta donde yo escuché la orientación, yo escuché una, pero bueno, pero como usted dice, es un proyecto. Es como, sí, como es un proyecto ahorita. Entonces, la idea ahorita, este momento, es para aclarar todas esas dudas. Vendrá el segundo momento para que ustedes ya hagan su propuesta de plan y vamos a revisar nuevamente esas propuestas para que al final pues ya nos quede ya un plan ya con todas las de ley. Entonces, seguimos acá. Decíamos, aquí dice que va a utilizar la rutina LSEC, pero como ya les dije también, en esta semana les voy a enviar un archivito ahí que estaba preparado. Correcto, que no lo envió también. Disculpe que lo haya interrumpido porque usted dijo que iba a mandar otras propuestas para darnos una como noción, idea de ese momento. Entonces dije, voy a basarme con lo que tengo para no irme en blanco, pero sí, quedé un poquito, dije, yo no vi esa parte que iba a enviar para uno darse una idea. Sí, así es, no lo envié. Me quedé preparándolo, incluso todavía no lo he terminado. Sí, pero ya lo tengo bastante avanzado. Perfeccionándolo ahí. Sí, es que son 21 rutinas.
Imagínense. Y ahorita llevo 7, 8, 9, 10, 11, 12 creo que llevo. Bueno, la mitad, digamos. Sí. Igualmente acá, ¿no? Que ver después con las nuevas rutinas, a ver si se queda con esta o con otras, ¿no? Después dice, para el tercer momento, igualmente. Recordemos que aquí la rutina lo que nos tiene que llevar es a que el estudiante esté en capacidad de poder explicar qué cosa. Explicar el proceso de conquista y resistencia indígena en Nicaragua. Esto no es fácil de explicar. Posiblemente en 90 minutos los estudiantes no logren explicar eso, ¿no? Pero al menos que quede claro qué cosa es un proceso, en qué consistió la conquista, qué se entiende por una resistencia indígena. ¿Quiénes son los indígenas? O sea, son varias cositas, ¿no? Son varias cositas que tienen que quedar claras. Basta ver el indicador para saber que hay al menos 4 cosas que tienen que quedar claras. Entonces, al final, el cierre tiene que ser para que los estudiantes logren hacer una explicación sencilla, ¿no? Entonces, hay que ver qué creatividad hay que utilizar para que los estudiantes puedan hacer esa presentación de su explicación. También en otro momento vamos a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes para enfocarnos solamente en la parte de evaluación. De tal manera que al final terminemos perfeccionando mejor nuestra propuesta de plan y ya nos quede un plan pues más claro. Bien, entonces aquí sería este plan. Vamos a ver otro por acá. No, yo me confío porque ahí dice grabación, pero bueno. No, qué lástima. Ahorita ya está grabando, ahí dice, pero antes no. Ay, qué lástima, Sí. pero bueno. Pero bueno, sí. Aquí tenemos ahora el plan de Danelia, igual, 7º grado. Ahí están las características de los varones, de las mujeres. Es importante, ¿no?, conocer cómo son los estudiantes para así también poder planificar bien. La unidad dice, juntos podemos prevenir y minimizar los riesgos naturales y sociales. El tema es la población de Nicaragua y su distribución. Bien. O sea, la competencia del grado y el indicador. El indicador nos dice, demuestra, ¿qué cosa? Conocimientos. Entonces es necesario hacer esa definición de lo que es demostrar, en este caso, pues conocimientos, ¿no? Demostrar conocimientos sobre la historia de la población de Nicaragua, al realizar una prueba diagnóstica. Bueno, como que ya algo de esto nosotros ya habíamos tratado anteriormente, ¿no? Dice que la clase va a ser de 45 minutos. Ok, igualmente acá, la bibliografía, si es del libro de texto, de qué páginas, a qué páginas se va a abordar, y si va a utilizar otra fuente de internet, ¿verdad? ¿Qué dirección electrónica, ¿no?, o qué recurso? Bueno, entonces el verbo dice demuestra, probar algo o manifestar su verdad mediante pruebas teóricas o empíricas. En este caso va a ser una prueba teórica, ¿no?, porque eso es una demostración de conocimientos. Entonces, ¿cómo a través de ciertas pruebas de conocimiento, de ciertas fuentes, se va a demostrar, o el estudiante va a demostrar que conoce sobre la historia de la población de Nicaragua? ¿Ya? Esa es la clave. ¿Qué fuentes, qué evidencias va a aportar de conocimiento el estudiante para que nos demuestre que sí tiene conocimiento sobre la historia de Nicaragua? Es complejo también esto, ¿no?, porque hablar de la historia de Nicaragua, eso es algo amplio, largo. Es más, ¿desde dónde podemos hablar de Nicaragua? ¿Ya? ¿Desde qué momento? Desde las huellas de Cahualinca, ¿ya? Hace 6.000 años, ¿desde cuándo, no? Ok. Dice por acá, que aquí tiene pues algunas memorias para el primer momento, algunas memorias semánticas. Ah, bueno, anteriormente estaba la identidad nacional y cultural, dice, como eje transversal. Y la competencia, dice, caracteriza si en alguno de los departamentos o regiones del país se conserva el grupo étnico-cultural de la población. Bueno, pueden hacer uso, ¿no?, de estos elementos que nos presenta el eje transversal o la competencia del eje transversal para enriquecer lo que los estudiantes puedan responder. En este caso, aquí nos está orientando
a una parte de población, ¿verdad? Como es de población, de los grupos étnicos. Porque en eso tiene que ver, ¿no? El tema, ¿no? Historia de la población de Nicaragua. Entonces, ¿qué grupos étnicos hay? ¿O qué grupos étnicos han existido? ¿Dónde están ubicados? Para poder hablar de una historia de la población. Tienen que ir haciendo como una especie de mapa histórico, ¿no? De una línea de tiempo. Pero bueno, vamos a ver a Danelia, ¿no? ¿Qué se le ocurre? Va a recuperar ahí la memoria semántica. ¿Qué significa heterogéneo? ¿Cómo está formada la composición étnica del país? Bueno, acuérdense que la memoria procedimental es que recuerden cómo se hace algo. No solo que recuerden, ¿ya? Por ejemplo, ¿recuerdan cómo hacer el mapa de Nicaragua? Ok, entonces van a hacer el mapa ahí en papel. En una hoja en blanco van a dibujar el mapa. Entonces vamos a hacer, ¿no? Memoria procedimental. Tienen que hacer. La memoria procedimental es para hacer, para elaborar, para construir. Entonces puede ser que en un mapa que ellos ubiquen, por ejemplo, en memoria procedimental, que ubiquen dónde están una lista de etnias. Usted le da la lista de etnias y ellos en el mapa van a ir ubicando donde ellos creen que puedan estar ubicadas esas etnias, ¿no? Pero tienen que hacer, ¿ya? La memoria procedimental es para hacer, para agarrar las herramientas, en este caso, pues lápiz, papel, colores, u otro tipo de herramientas para ubicar o para elaborar, como les decía, pueden elaborar, dibujar un mapa de Nicaragua, eso ya es memoria procedimental, cómo se hace algo. Y la memoria episódica para que recuerden, ¿no? Dónde lo aprendió, cómo lo aprendió, en qué situación, en qué circunstancia. Sí. Entonces hay que verlo. Y todas estas pueden llevar pues tiempo. Y si es de 45 minutos la clase, hay que ver cuál nos conviene más. Ok. Para el segundo momento, pues dice por acá, va a explicar, tienen que demostrar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el primer momento. Que recordemos que el primer momento solamente era para sentar la línea de base. Este segundo momento es para que ya ellos entren en contacto, más bien. Es para que ellos ya empiecen a introducirse y profundizar en la historia de la población de Nicaragua. Como son 45 minutos, tiene que hacerlo súper veloz, ¿no? Tiene que tener ya elementos, Danelia, ya a la mano prácticamente para que los estudiantes vayan prácticamente descubriendo, ¿ya? Darle las pistas para que ellos vayan elaborando el camino, ¿ya? Porque solamente son 45 minutos. Si los 90 minutos se nos pueden pasar rápido, a los 45 pues van más tirados. Y todavía en tercer momento pues va a cerrar la sesión. A ver, ¿qué nos decía el indicador? Que tienen que demostrar conocimiento sobre la historia, demostrar. Ya el cierre es para que ya la demostración se haga evidente. Aquí Danelia nos propone, dice, conocer qué tanto asignar la temática al revisar el ensayo. Van a hacer un ensayo. Bueno, entonces hay que ver si el ensayo sería lo más conveniente. ¿Ah? Aclarar dudas. Ok, entonces hay que ver, ¿no? ¿Cómo demostrar? Ok, puede ser a través de un ensayo, puede ser a través de otro tipo de escrito también, o a través de otra organización. Bien, pero como les digo, eso se va a ir perfeccionando en la próxima semana, ¿no? Cuando entremos en contacto con un refinamiento mejor de los planes, ya pongamos minutos a todo, vamos a meterlo ya todo esto en una estructura y vamos a irlo puliendo. Bien, y nos da tiempo todavía para algún otro. Vamos a ver. Dice María Félix. Bien, nos quedan 10 minutos. Ahí están. Intereses de las mujeres, las redes sociales, los chavalos, jugar con varones, jugar en juegos de red, etcétera. Entonces hay que ver. Y hay que ver qué otras cositas más, ¿verdad? Les interesan. Incluso lo que no les interesa, ¿verdad? Hay que también tomarlo en cuenta, ¿no? Lo que no les interesa, lo que no les gusta. Ya, hay que ver lo que les gusta y lo que no les gusta a los chavalos de esas edades. Unidad quinta, nuestras sociedades originarias, dice, tema nuestro tronco común, el área mesoamericana, ¿verdad? Un tema muy interesante. Indicador de logro dice, determina
las características del área geográfica cultural de Mesoamérica. Ok, tenemos determina, ¿no? Ese es el verbo. Va a determinar. Es un verbo complejo. Ya, es un verbo complejo, determinar. Porque determinar es como fijar algo con seguridad, ¿no? Entonces a veces los verbos que nos proponen, ¿verdad?, son un poco difíciles. Entonces hay que ver hasta dónde va a llegar esa determinación. Dice que va a determinar las características del área geográfica cultural de Mesoamérica. Entonces tiene que quedar claro, ¿no? En estos 45 minutos que nos propone María Félix, que logren determinar las características. Bien, vamos a ver qué tanto se puede hacer en 45 minutos. Tiene que abordar qué cosa, quedar claro, el estudiante tiene que quedar claro qué cosas son características. Y tiene que quedar claro en qué consiste el área geográfica cultural de Mesoamérica. Y por tanto, ¿qué se va a entender por Mesoamérica a través de sus características y su área geográfica cultural? ¿Ya? Es un intercambio ahí. Lo uno nos tiene que llevar a lo otro. Al final, pues ellos tienen que determinar esas características. Bueno, entonces el verbo determina, dice, en este caso dice que averiguar y precisar una cosa a partir de los datos que se conocen. En este caso va a ser a través de las características. Especialmente establecer, dice, magnitudes de algo mediante el cálculo, la medida, etcétera. Bueno, ok. Tal vez la primera parte de la definición nos ayude más, ¿no? Precisar algo a través de los datos que se conocen. No se puede determinar algo si no se tienen datos ya conocidos, ya que nos ayuden a fijar. Ya. Bien. El eje transversal, identidad nacional, muestra una actitud positiva en la conservación de la identidad cultural, diversidad étnica, lingüística y otros. Entonces aquí tenemos otros elementos que el eje transversal o la competencia del eje transversal nos da pistas también. Por eso es que hay que aprovechar el eje transversal. Dice, actitud positiva, ¿ya?, ante los elementos de la cultura. También la diversidad étnica que hay en estos pueblos de Mesoamérica, la diversidad cultural, la diversidad lingüística. Solo en Guatemala actualmente hay como 23 lenguas. Y a saber cuántas más ya se acabaron. Pero solo en Guatemala, 23 lenguas. En México hay más. Solo aquí en Nicaragua, ¿cuántas tenemos? O sea, hay una diversidad que si empezamos a sumar todo Mesoamérica, no sé cuántas lenguas salen. Y cada lengua es una nación. ¿Oyeron? Cada lengua es una nación. Entonces, ¿cuántas naciones tenemos? ¿Ya? Por eso hay un libro que así lo titularon, 500 naciones. Ya, porque en América hay como 500 lenguas, y 500 lenguas es una nación, cada cual con sus ideas, con su cultura, su cosmovisión. Por eso tenemos que tener muy claro esa de la diversidad, ¿no? Diversidad lingüística. Ok, entonces aquí hay más elementos que abordar en las características de los pueblos mesoamericanos. Bien, entonces ya con esos elementos ya podemos nosotros ir planteando nuestras clases. En este momento acá, entonces tenemos algo para la memoria semántica. Entonces hay que ver en esos primeros minutitos, porque son 45 minutos que podemos recuperar de memoria semántica, los elementos que sean necesarios para que los estudiantes se puedan empezar después a profundizar en esos mismos elementos. ¿Ya? No podemos hablar entonces, por ejemplo, de lo que es Mesoamérica y después no hablar de Mesoamérica, sería absurdo, ¿no? Entonces los elementos que se toquen a nivel de memoria semántica en este momento, después hay que abordarlos ya con profundidad. En los minutos que se tengan para el segundo momento, ¿ok? Por acá dice que va a utilizar, pues, aprendo, practico y aplico. Muy bien. Aunque aquí en el aprendo ya me conecta con el primer momento. En la práctica ya me profundiza en este segundo momento. Y el aplico ya me va a conectar con el tercer momento. Ya, ese es la única elemento, ¿no? El aprendo me conecta con el primero y me introduce al segundo. En la práctica estoy en el segundo. Y el aplico, estoy en el segundo y me lleva al tercero. Tercer momento, pues hacemos ya el cierre, ¿no? Una retroalimentación, dice por acá, con información obtenida
hay que ver, ¿verdad?, cómo va a ser esa retroalimentación, ¿ya? De tal manera, pues, que todos queden claros. Es decir, la retroalimentación la tienen que hacer todos los niños, ¿verdad?, todos los estudiantes, todos los preadolescentes, ¿ya? Entonces hay que ver qué mecanismos de retroalimentación pueden ser más viables para que en un tiempo cortísimo, ya son como 11 minutos más o menos para cierre, 10 minutos para cierre, ¿no? Ok. Entonces ahí tenemos este plancito, ya nos quedan unos 3 minutos, vamos a ver si logramos ver otro más por acá. Tenemos... Pero, profe, ¿cómo estamos? ¿Estamos algo orientaditos o estamos perdidos o estamos, Sí. no sé, como, no sé, Ustedes a no su se opinión? preocupen por eso. Ya, no se preocupen por eso. Ok. Es que eso se va, así es, este trabajo es así. Ya, a la primera no va a salir como uno quisiera. Es más, posiblemente, cuando ya ustedes vayan adelantando, van a hacer tal vez cambios más radicales. Pero estamos por lo menos encaminados, profe, a Sí, lo que está, a lo que quiere que lleguemos. sí, porque para eso es la estructura esta, para que ir teniendo los elementos y después ir seleccionando, cambiando, modificando. Es decir, Ok. la idea es que en nuestra mente estos elementos ya tienen que estar. Y familiarizarnos con Amaya también, profe, porque por lo menos a mí me costó un poco porque yo no doy secundaria. Y Así es. entonces estar ahí preguntándole a los chavalos porque yo no los veo, profe. Yo tengo que hacer un tiempecito después de mi tiempo de trabajo, buscar un muchacho de la tarde, porque secundaria aquí es en la tarde, y enamorar al chavalo, porque ellos se asustan cuando uno le hace unas preguntas. Pero sí, es bueno familiarizarse con Amaya y con los tipos de estudiantes que nos toque. Sí, entonces les voy a mandar la malla, la rutina de pensamiento que he hasta ahorita resumido y una estructura de plan para que ya ustedes ya empiecen a ir introduciendo ya cosas, como les digo, que va a ser también preliminar, propuesta, ¿no? También de plan, para que después lo vayamos revisando y vayamos refinando, porque también no hemos visto todavía el tema de la evaluación de los aprendizajes, que es un tema también pendiente para poder hacer una buena planificación. Bueno, en el minuto y medio que nos queda, tenemos aquí a Paola Flores, nuestra sociedad originaria, el medio geográfico en Nicaragua. El indicador dice, identifica la interacción del medio geográfico en el poblamiento de Nicaragua, ¿verdad? Va a identificar. ¿Y cómo interaccionó el medio geográfico para que hubiera poblamiento en Nicaragua, ¿no? Entonces hay que ver por qué la zona del Pacífico es la más poblada, ¿no? Porque la zona central tiene menos población y el Atlántico, el Caribe, pues tal vez incluso no sé si menos o más que el centro. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo el medio geográfico, tiene que quedar claro los chavalos, cómo el medio geográfico incide o ha incidido para que las poblaciones se hayan asentado. Entonces hay que ver qué elementos geográficos hay, ¿verdad? Es decir, qué tipo de llanuras, montañas, mesetas, ríos, lagos, zonas húmedas, zonas secas, qué sé yo, que han ido haciendo que las poblaciones se hayan ido acomodando, ¿verdad? Acomodando en los determinados lugares donde hay población. Ok, no tenemos aquí los minutos, no sabemos si va a ser de 45 o de 90, ¿verdad? Y bueno, el verbo identifica hace que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren una misma. No sé si aparezcan o parezcan.